Gracias por continuar con nosotros. Hoy también conversamos con Selene Velázquez, arquitecta y restauradora regiomontana de edificios patrimoniales de gran relevancia histórica y cultural, quien nos compartirá sobre su área de investigación y algunos datos interesantes de Monterrey y su arquitectura. Esta plática tuvo lugar en el Museo de Culturas Popular, espacio que Selene intervino y del que tuvo muchas cosas para compartirnos. Amigos de Convergente, hoy estamos en el Museo Estatal de Culturas Populares y tenemos una súper invitada de lujo. Ella es la arquitecta Selene Velázquez. ¿Cómo estás, Selene? Muy emocionada, Lorraine, por fin de estar aquí contigo. Muchas gracias por darte un tiempo dentro de tu apretada agenda. Sabemos que tienes muchos proyectos, muchas construcciones y de hecho de eso queremos platicar porque ella se dedica a la restauración de inmuebles patrimoniales, sobre todo desde la arquitectura. Correcto. Y me gustaría que empezáramos a platicar un poco sobre tu carrera. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te perfilaste? Platícanos un poquito sobre cómo llegaste a la restauración. Bueno, yo soy felizmente egresada de la Autónoma de Nuevo León. Okay. Yo estudié arquitectura en la FARC, enfrente al Estadio de los Tigres. Ahí fue mi formación tal cual de la licenciatura. Pero después me fui a estudiar una maestría de restauración de sitios y monumentos a la Universidad de Guanajuato, en donde también estuve dando clase y donde realmente es que fundo Restaurica, que ahorita llegaré ahí. Pero que bueno, es mi taller, ¿no? Y es donde trabajo continuamente. Actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad Pablo de Olavide y estoy investigando la policromía a la cal en la arquitectura tradicional, en la arquitectura vernácula del Valle de las Salinas, acá en Nuevo León. Y creo que esto es muy importante. Me acuerdo este trabajo publicado, Los colores del noreste, ¿no? Correcto. Que tiene mucho que ver con cómo nuestra identidad cultural, artística, incluso tiene que ver, obviamente, con el origen de los espacios que habitamos, ¿no? Recordemos la necesidad humana, una de las necesidades humanas más primitivas, pues es la de hogar, refugio. Y ya no nada más que sea como pues un lugar que me cubra del viento, de la lluvia, sino que tenga o que refleje algunos de los valores estéticos. Y cómo todas las identidades de todas las culturas del mundo tienen un poco que ver con los componentes o los elementos naturales que había ahí geográficamente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Uy, pues realmente estamos como en el espacio ideal para hablar de ello. Justo Los colores del noreste es mi investigación doctoral, de la que les comentaba ahorita que, bueno, yo voy por estancias doctorales a Sevilla, en España, pero como mi objeto de estudio está por acá, entonces estoy anualmente investigando acá y después una vez al año me voy a mostrar los avances. Pero no solo allá, o sea, no tendría sentido solo mostrar la investigación de aquel lado, sino que realmente acá de manera constante lo comparto en redes o en charlas, ¿no? O como ahorita, por ejemplo, en entrevistas. ¿Dónde estamos? Como bien decías, estamos en el Museo Estatal de Culturas Populares, que es el inmueble civil más antiguo de Monterrey. Wow. Inicia a principios del siglo XVIII como Casa de Gobernador. Es la Casa del Gobernador, es Casa de Gobernadores y va cambiando el uso del inmueble a través del tiempo. Para finales del siglo XVIII es el Hospital Real Provisional. ¿Estamos? Pero imagina que esta construcción es la Casa del Gobernador, que va teniendo distintas fases. Modificaciones también, ¿no? Modificaciones tanto en su planta arquitectónica, o sea, realmente en los muros, pero también en sus usos. Entonces, no es lo mismo tener una Casa del Gobernador que estaba ricamente ornamentada, porque luego se piensa que no, pero en el 2019 tuve la fortuna de ser contratada en ese entonces por CONARTE, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, quien tuvo a su cargo la restauración del espacio justo del Museo Estatal de Culturas Populares, porque el inmueble es conocido como la Casa del Campesino, porque bueno, te digo, a finales del 18 y todavía parte del 19 es el Hospital Real Provisional, después es un colegio de niños y de niñas, pero a principios del siglo XX lo expropian, del clero, por así decir, y se lo entregan a los campesinos. Entonces, por eso todo el inmueble es conocido como la Casa del Campesino. En el 2019, que CONARTE me contrata para formar parte de la restauración del inmueble, encontramos restos de pintura mural que tenía oculta más de 200 años y que nadie jamás había visto. Entonces, no es tan extraño, Lorraine, que hubiera decoración exactamente en este espacio porque era la Casa del Gobernador. Según las crónicas, dice que, por ejemplo, habían detalles en barro cocido y policromado en todo el pretil de la casa. Entonces realmente imagínate cómo debió de haberse visto todo este espacio en algún momento. O los colores
de los muros. Aquí se hizo el primer estudio de policromía en un inmueble en el estado y tuve la fortuna de hacerlo junto con gobierno del estado para saber cuáles eran los colores que había tenido el espacio a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, el salmón que está detrás de nosotros en este momento no es un color porque a mí me haya gustado mucho el rosita y haya dicho, vamos a ponerlo. Realmente se encontraron vestigios de la policromía y a partir de ahí se hizo una propuesta junto con el INE y se decidieron los tonos finales a la par con, obviamente, en ese entonces, con arte, porque eso también es lo interesante. Cuando estamos hablando de restauración, no solo una persona toma las decisiones, sino que se hace de manera consensuada. Claro, y creo que es importante esto, como nosotros como regiomontanos, que a veces, desafortunadamente, al paso de las décadas, nos hicieron por muchos años pensar que todo el norte o noreste mexicano no había cultura, no había historia. Como no teníamos estas grandes pirámides y estos grandes templos, pensamos que no teníamos nada de eso. Pero es que creo que tiene que ver, y es algo que he aprendido leyendo muchos de los trabajos que tú misma has publicado. Creo que además de una gran restauradora y una gran académica, también eres una gran divulgadora, que eso es muy importante. Porque precisamente por eso a veces tenemos este desconocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, porque no hay los medios para la divulgación, ¿no? Entonces, entender que muchas de las cosas, o que aquí sí había edificios, que sí había espacios, que sí había, pero que a veces por la naturaleza de sus materiales, que eran más efímeros, a lo mejor no permanecen en nuestros días o no permanecen de la manera en la que originalmente eran en nuestros días, pensamos que no hubo nada. Bueno, es que no necesariamente por la materialidad, sino por lo que comentabas ahorita, Lorraine. O sea, a ver, yo les digo que la verdad parece que no, pero hasta cierto punto es como muy conveniente decir que acá nunca tuvimos nada ni que tenemos nada, porque si entonces se empieza a crear esta historia colectiva, pues nada vale, y entonces es más fácil demoler. Es más vulnerable, claro, claro. O sea, si decimos que esto no es importante, es más fácil que todo se demuela. Entonces no tiene que ver tanto los materiales, sino la conciencia por la conservación, porque también muchas veces se habla sobre el progreso y parecería, sobre todo en estos lugares, que el progreso está peleado con la historia o con nuestras herencias culturales, en este caso materiales, ¿no? Como los inmuebles. Y no, o sea, realmente sin historia o sin pasado no hay progreso, porque perderíamos conexión de dónde venimos. Y si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces creo que es de verdad muy importante tener esa conciencia y tener esas raíces. Y las raíces también están en forma de muros, con sistemas constructivos tradicionales como el caliche, el adobe, el ladrillo de milpa. Wow. Y creo que eso también es muy importante que se lleve a la parte, bueno, obviamente primero la información, la divulgación, que cualquier ciudadano, desde un pequeño niño hasta un anciano mayor, puedan entender o puedan conocer que existen estos tesoros, que vale la pena resignificarlos, rescatarlos, restaurarlos. Creo, como mencionaba hace unos momentos, que además de ser una gran restauradora, una gran arquitecta, eres una gran divulgadora. Semana tras semana, yo te sigo desde hace muchos años, puedo leer lo que publicas tanto en tus redes personales como en las redes de tu proyecto Restáurica, sobre los avances, sobre los trabajos, sobre a veces viajes que haces y observaciones que ves, porque siento que tu mente nunca descansa. No paro. Y en ese sentido quiero que le compartas a nuestra audiencia dónde pueden encontrar más de tu trabajo, dónde pueden leerte a ti, qué trabajos pueden encontrar publicados, en qué librerías, o qué nos puedes, dónde puede saber más la gente de esto. Bueno, tenemos una publicación que se está cocinando. Entonces, que la verdad no les quiero adelantar absolutamente nada, pero creo que les va a gustar muchísimo. Va a ser para finales de año. O sea, la idea es que hasta finales de año. Es una investigación que tengo muchos años con ella. No les adelanto de eso. Pero de lo que sí y de lo que pueden encontrar, por ejemplo, de mi trabajo en Restáurica, pueden seguir las redes de Insta, que últimamente es donde subo más, que es restáurica.mx, en Twitter, antes, o más bien antes Twitter, ahora X,
También estamos como Restaurica con K en Facebook. Ok. Y ya, porque mis redes personales subo demasiadas selfies, entonces no tiene como mucho sentido. Pero realmente, bueno, obviamente también una de las que les recomiendo que sigan es el Instagram de Los Colores del Noreste, Ok. para que conozcan sobre la investigación doctoral. Y tengo otra cuenta, porque sí parece que no tengo nada que hacer con la vida, que se llama La Chica del 64,000. Ok. Y el 64,000 es el código postal del centro de la ciudad de Monterrey. Ok. Y entonces lo que hago es compartir lo chulo que tenemos por acá, porque vale la pena que la gente conozca más del centro y que sepa sobre todo que está habitado. Genial, pues Selene, muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá en el futuro podamos seguir teniendo más conversaciones. Yo tengo ganas de que un día nos vayamos de tour por algunas Por de tus favor, obras, sí. que nos platiques ya en sitio los detalles, la magia, los secretos que encontraste. Y a todos los amigos que nos están viendo en casa, no dejen de seguir estos proyectos, no dejen de poner atención en los monumentos, en los espacios antiguos, que en realidad lo que están narrando es nuestra historia, porque de ahí venimos. Así que ya lo saben, siguen las redes de Restaurica y nosotros seguimos aquí en Convergente.